Bueno, nos estrenamos este quinto episodio en este nuevo formato, Que aún no tiene nombre. esto que aún no tiene nombre, formato automóvil. Ajá. La anécdota es muy sencilla, estamos intentando hacer este espacio en un exterior y la bulla, el que llegó a pedir monedas, el perro, este o lo otro, mejor dicho. Nos pusieron a interactuar con Sí, todo, sacándonos de la interacción con sí. ustedes. Entonces, pues, para no perder el hilo, decidimos volverlo a hacer. Y vamos a terminarlo de concluirlo acá. De hecho, a desarrollarlo, porque no hemos desarrollado nada, todo lo terminamos empezando. El tema que traemos, muy interesante, muy profundo, obviamente hay mucha tela que cortar. De hecho, queremos reforzar los temas anteriores con la ayuda de personas que tengan un poco más de experiencia o que nos ayuden a profundizar en esos temas para Esa persona puede retomar. ser usted. Es muy probable que sea usted. Que sea chévere que nos acompañe y podamos darle como un viso adicional a todo lo que ya hemos charlado desde la perspectiva de otra persona, porque es justamente eso, ¿no? Son vivencias y perspectivas nuestras que estamos compartiendo acá. Traer a otra persona para que nos ayude a complementar sería súper. Exactamente. El tema que les traemos hoy está basado en búsqueda de placeres. La búsqueda de placer, que es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que vayamos a morir. Lo más interesante es cómo a través de esta búsqueda de placeres, que es algo que se da de manera natural, podemos relacionar de una manera saludable con nuestra vida cotidiana. Entonces, Sí, debería ser el orden de las cosas, que podamos tener una convivencia sana con nuestros placeres. exacto, entonces dinámicas placenteras que nos permitan tener un estilo de vida Sano, sano. me gusta. Lo primero entonces que tenemos que hacer, Carlos, definir placer desde el punto de vista fisiológico. Es bien denso, es bien denso. Vamos de pronto a darle como un por encimita de lo que puede hacer. El placer está, como les dije, está inmerso en las dinámicas del aprendizaje a todo nivel, no solamente para el ser humano, para los animales no humanos también, inclusive no solamente mamíferos, sino reptiles, bueno, para peces. Hay un montón de animales que aprenden a través de la búsqueda de placer, por no decir que todos, ¿sí? Y eso, pues obviamente la dinámica de los procesos de aprendizaje es casi que gasolina pura para que se den. Es decir, nosotros nos movemos buscando placer y nuestro cerebro, que es adicto al placer, lo que hace es ir entendiendo o ir comprendiendo qué hay que hacer, cuáles son las contingencias, cuáles son los procesos, cuál es el tumbado para poder buscar placer. Entonces el cerebro siempre va a estar en línea de qué es lo que le da placer para poder volver a hacer lo mismo en un futuro. Entonces, el placer es algo que nos permite vivir una experiencia dentro de nosotros gracias a la segregación de sustancias hormonales que salen de diferentes partes del cuerpo en glándulas, ¿sí? Lideradas por una orden que les da el cerebro, dependiendo del Okay. contexto en el que nos encontremos. Entonces Okay. puede ser serotonina, oxitocina, endorfina, dopamina, adrenalina, dependiendo del contexto en el que estemos, nuestro cerebro da la orden a alguna glándula de nuestro cuerpo que nos haga, da la orden de que se libere una sustancia, una hormona, y la liberación de esa sustancia nos va a hacer vivir una experiencia placentera. Eso nos va a dar pie más adelante a tocar el tema de cómo se puede llegar a encontrar la excitación de esas glándulas para que se produzca liberación de esto que nos produce placer de manera natural. Se puede ¿Sí o hacer con no? Hay muchas cosas. muchas formas de hacerlo, muchos ejercicios. Pero antes de tocar ese tema, a través de la asociación que se produce en nuestro cerebro, de esas búsquedas de placeres, generamos aprendizaje, eso ya lo tenemos claro, ¿sí? Uh Es un -huh, proceso evolutivo. uh -huh. Como también se generan asociaciones con el dolor. Es igual, si algo nos Uh-huh, quema, pues no volvemos a poner la mano ahí, uh-huh. hay una Correcto. asociación. Porque el aprendizaje está tal cual, está el combustible del aprendizaje es el placer, como lo acabamos de decir, pero también el poder huir del castigo también hace parte de la gasolina del aprendizaje. Y hay una línea muy delgada entre el placer y el dolor. Uh-huh. Se han hecho estudios, se ha evidencia respecto de cómo se activan zonas en el cerebro cuando se está sintiendo placer y cuando se está sintiendo dolor, y de hecho es muy parecido, Sí, es tiene muy digamos que similar. alguna relación. Entonces aquí viene la pregunta interesante. ¿En qué momento esas búsquedas de placer nos están llevando a estados que más adelante pueden llegar a ser dolorosos? O que quizás son fases del dolor que están asociadas con placer, pero que el resultado va a ser algo que te va a sacar del camino, que te va a distorsionar fisiológicamente, porque ese placer no era placer sino dolor. Creo que eso es... Es trivial porque, mira, Ajá. resulta que el tema del sentir dolor va a estar asociado inevitablemente a alguna situación en tu vida. Es decir, tú pudiste sentir dolor cuando, no sé, tu mamá te golpeaba, pero resulta que
tú puedes asociar ese dolor a que por fin tu mamá te prestaba atención porque estabas peleando y estabas haciendo mil vainas para que te prestaran atención y lo que logró hacer que prestara atención la molestó y pues te golpeó y te hizo sentir dolor y en algún momento de tu historia tu cerebro aprendió que el dolor y el placer podían estar relacionados. Entonces, si a eso le sumas a que sientes y eres una persona que está buscando sentir y a eso le sumas que es un dolor que de pronto puedes llegar a soportar, pues te puedes ver inmerso en dinámicas donde estés convencido de que ese dolor hace parte de una dinámica placentera para ti. Hablamos de algo muy interesante ahora y es cómo las curvas de placer, De aprendizaje, tal vez. de aprendizaje y también de placer, porque cuando se liberan sustancias en tu cuerpo generan unos picos y Ah, ok. inmediatamente generan unos decesos o un decrecimiento en esa, De la experiencia. de la llamémoslo así. experiencia, exactamente. O sea, el subidón de la Ajá. sustancia se mantiene y luego tu cuerpo también te Ajá. equilibra, entonces el bajón de la Entonces sustancia. yo creo que está la parte interesante y adictiva de todo lo que genera placer, de que son momentos tan intensos que se acaban tan rápido que generamos una asociación de que no, marica, yo quiero repetirlo. Yo quiero repetirlo. Y sé que en qué momento esa repetición constante en la búsqueda de un placer termina siendo de nuevo algo que te haga daño. Y aquí vamos a lo profundo de esto. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto autoconocimiento sabes de ti mismo? De qué es lo que te genera un placer que te puede enriquecer, que te puede llevar a un proceso elevado, o que tan poco te conoces que estás en una búsqueda de placer inconsciente que te está destruyendo. Sí. O que estás metido en situaciones en las cuales posiblemente vas a estar lastimado y estás asociando el placer por ese lado. Entonces no es satanizar el placer ni la búsqueda del placer, porque puede ser una herramienta súper poderosa para los procesos siguientes. Lo es, lo es. De hecho, altos niveles, y que pena te interrumpa, altos niveles de oxitocina, altos niveles de serotonina, altos niveles de hormonas que te hacen sentir placer, están asociadas también al buen rendimiento en muchas actividades. ¿Okay? Entonces hay fórmulas, bueno, no fórmulas, hay ¿Maneras? maneras de que esos placeres dejen de ser momentáneos y se vuelvan más sólidos, que lo hablamos ahorita, más sólidos en tu vida. De hecho, Sí, sí. porque siempre van a ser momentáneos, Ajá. de pronto un poco más constructivos y con resultados sólidos. Con resultados sólidos, sí, más constructivos y que no tengas que acudir a sustancias, a personas, a lugares, a contextos para sentirlo, sino que descubras que tú tienes el control sobre ellos, porque al final todo lo que tú lees a tu cuerpo desde afuera están solamente generando estímulos a la liberación de sustancias que ya están en ti. Correcto. Tú no tomas serotonina. Tú haces algo que provoca que tu cerebro ordene la segregación de Exacto. serotonina. Se liberan, son catalizadores, van y exprimen. ¿Qué ejercicios podríamos nosotros ahorita recomendarles a las personas para que esas búsquedas de placer se vuelvan placeres constructivos? Yo podría decirles varios. Y creo que es el que la mayoría de personas que están en un proceso de conciencia te va a decir es meditación. Y está súper comprobada científicamente El cómo la ejercicio meditación, también. la actividad física, que también puede ser. La meditación no es sentarte a estar en blanco. Hay muchas formas de hacer meditaciones dinámicas. La actividad física, ir al gimnasio. Y aquí viene este tema importante, Carlos. Cuando tú empiezas a hacer actividad física, cuando empiezas a ir al gimnasio principalmente, los primeros días no son tan placenteros. Deben Para la ser gran mayoría. duros. Son complejos. Pero hay un punto de fricción en el que si tú pasas esa barrera del día en el que tú sientes que ya no ibas a poder más, pasas esa barrera, plum, tu cuerpo empieza un proceso de adaptación que se convierte también en algo súper placentero. Que logra romper esa membrana que es de tensión, tal vez, esa tensión. Sí, podríamos, si lo intentamos graficar, es así, es como si fuera una membrana que cada vez se va volviendo más delgada, pero tú te rindes cuando está a punto de romperse. Cuando se rompe ya se expande la experiencia. Y no es solamente con la actividad física, sino literalmente con todo. Más intenso y profundo. Exactamente. Yo voy al gimnasio de 4 o 5 veces a la semana y yo no voy porque tengo que ir obligatoriamente, sino porque es placentero para mí. O sea, ¿y cómo sacrificar entonces de pronto creo que es lo que te estoy entendiendo? ¿Cómo sacrificar esos momentos? ¿Cómo sacrificar esos momentos de placer pequeños, como les digamos decir, mejor me quedo acostado un ratico más y descanso, me va a dar placer? A decir, no, me aguanto el no recibir ese placer por quedarme acostado, voy y me enfrento, que cuando rompa esa membrana, esa tensión, el placer que voy a sentir va a ser aún más intenso. Muchas de las personas que
que no pueden o que no continúan en procesos, ya sea físicos, ya sea de crecimiento, ya sea empresariales o lo que sea, es porque no tienen clara la visión. Es porque no están pensando, están quizás pensando solamente en el resultado cuando el proceso es fundamental también, ¿cierto? Hay que tener una visión clara, claro que sí, pero hay que disfrutar el proceso. Entonces te rindes rápido porque prefieres estar durmiendo en tu cama, pero es que tampoco eres consciente de que ese dormir en tu cama cuando tengas 40 años, 50 años, ¿en quién te va a convertir? Eso ha sido fundamental para mí en esa parte del proceso. Yo tengo muy claro cómo quiero llegar a mis 60, 70 años, ¿sí? Yo no quiero llegar como llegó mi padre, pues ya falleció, pero mi padre fue un hombre que no hacía actividad física, fue un hombre que no cuidó mucho su cuerpo, y esto no es una ley universal, porque hay personas que nunca hicieron nada y son ancianos muy Sí, que vitales. eso ya No es tiene que una ver ley con su universal, genética, pero pero aumenta la probabilidad. aumenta la probabilidad de manera impresionante. Yo ya sé cómo quiero verme a los 60 y a los 70, y no es que estoy viviendo en el futuro, estoy construyéndolo con cada paso que doy en el presente. Y hay placer en cada una de esas decisiones, porque está conectado a ese futuro. Entonces, mira qué interesante. Hay un placer que se produce con el solo hecho de tomar la decisión, Ujú, porque es contra mí mismo, como mierda, fui capaz de batallar contra ese yo que tengo adentro, que pues es usted mismo el que se ujú, sabotea, pero ¿a quién estás escuchando? ujú. ¿Al que te deja en la cama postrado o eres capaz de batallarlo y tomar la decisión de ir? Y se convierte placentero en cada día superar tus propios retos. Claro, y qué fundamental eso que dices, Mari, es el tu poder tener claro a través de una visión hacia dónde quieres ir, sí te va a permitir, claro, no, va a aumentar la probabilidad de que si sabes para dónde vas, lo que ejecutes, aunque te cueste, te va a dar placer, aun cuando no ha llegado a la recompensa final. Es decir, no ha Exactamente. llegado a la recompensa final que tienes que ver ya en el espejo, pero el hecho de que le hayas dicho no, yo soy capaz de levantarme, no voy a hacer no me voy a obligar a la pereza, ya es satisfactorio para ti. Ahí ya hay Una, un placer. una satisfacción personal. Y vuelve al mismo tema, autorreconocimiento. Yo les compartí un video esta mañana en mi Instagram en el que ese amor propio del que tanto la gente habla, es un amor propio que Del está que mucho se basado, ha hablado del que mucho se últimamente. habla últimamente, es un amor propio que está basado no solo en cómo te tratas a ti, sino también en lo que permites que suceda en tu entorno, ¿sí? Si tú estás basado en una búsqueda de placeres externos todo el tiempo, en que lo desde afuera te produzca placer, va a generar un desequilibrio en lo placentero que se produce desde adentro. Pero uy, eso puede llegar a ser confuso. O sea, ¿cuáles son esos dos eh, puntos? El placer que viene de afuera y el placer que se siente adentro. Te voy a dar un ejemplo muy Sobre todo porque, sencillo. porque sí, se puede dar esa confusión. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Desde un placer interno, ¿sí? Para mí es muy placentero, ¿sí? Por ejemplo, dormir las horas necesarias, Ok, 8 horas, ok. de 6 7 8 horas, porque sé lo importante del sueño, porque sé cómo actúo al siguiente día que duermo bien, y para mí también es muy placentero salir de fiesta, Ok. y hay un placer que viene desde afuera, que es estar en la calle, que es estar compartiendo con mis amigos, que es estar simplemente en un entorno que va a generar alteraciones y me va a hacer sentir muy placentero. Entonces hay placeres conscientes O sea, desde que empiezan un proceso desde adentro, que es muy placentero, y placeres que vienen desde afuera. ok, ya Solamente con entendí. el ejemplo del sueño. Ujú, Y sí, así infinidad de ejemplos sí. podríamos dar con la comida también. Aunque igual la comida también va a venir de afuera. Creo que el La, ejemplo del sueño fue el mejor que la pudiste dar. comida viene de afuera, pero ya pues qué bonito esto. Y esta es la profundidad. La comida viene de afuera, pero todo lo que tú comes se convierte en ti. Eres lo que comes. Tú te comes un pedazo de carne, esa carne se desdobla, se descompone y envía todos sus micronutrientes a tus células, se convierte en ti. Ujú. Entonces, a pesar de que viene desde afuera, hay una conciencia de que cuando llegue y se convierta en mí, se va a convertir en una persona, en alguien que yo quiero Sí, ser. mientras que la fiesta puede ser, aunque te hace sentir y viene hacia adentro, la música también, es más la energía que tú vas a liberar. Exactamente. Más lo Entonces, que vas a sacar de ti y dejarlo afuera que lo que vas ajá, a meter en tu ajá. cuerpo. Entonces puede haber mucha exploración desde afuera de placeres y la mayoría vienen desde afuera, pero como tú empiezas a relacionarte con esos placeres, Y acá hay un paréntesis. Y en el tema sexual, entonces podríamos ser más conscientes en cómo lograr que el sexo nos alimente y se quede dentro de mí en exacto, vez de que sea una liberación de energía, no, lo un dijiste desperdicio de perfectamente. energía. Y creo que muchos hemos vivido eso, relaciones sexuales que agotan,
que son placenterísimas, pero son puff, y uno queda agotado, lo Ujú. absorben a uno. Son personas que tienen, no sé si esa capacidad de No, absorber energéticamente. inclusive tú también, la manera en la que tal vez vives la relación sexual por la otra persona y por ti, o por la Ujú. combinación entre esa otra persona y tú, hace eso, hace que tú liberes tanta energía, sueltes tanta energía y no te recargues de ella. Exacto. Entonces, ¿se puede generar una relación sana con las dinámicas placenteras? Sí se puede, sí se puede. Totalmente. ¿Qué se necesita como factor fundamental? Autoconocerse, súper Conocerse. O importante. sea, es súper importante. Tú ahorita diste un ejemplo que quiero que lo repitas, Carlos, por favor. ¿Cómo las personas llegan a estar en un empleo que no les gusta, a estar con una relación que no ni siquiera... ¿Pero Total. por qué? Es que, o sea, siento que cuando no nos reconocemos y cuando no logramos darnos ese espacio, que es en lo que hemos estado insistiendo nosotros mucho, insistiendo y jalarle las orejas, en dese usted el gusto de conocerse y sentirse, encontrarse, explorarse, para poder comprender, uno, cómo opera su cuerpo, cómo opera su cabeza, ¿sí? Cómo funciona su cerebro, y dos, pues poder entender esa dinámica entre usted y el exterior. Entonces, Mario lo nombra porque hace un rato estábamos diciendo en la otra versión lo importante que es uno poder observar un ratico y decir, bueno, ¿cómo estoy en mi trabajo, me gusta mi ambiente laboral, me gusta lo que yo hago, me siento satisfecho, cómo está mi relación de pareja, me siento bien con lo que estoy haciendo, con lo que estoy logrando, con lo que estoy construyendo, cómo está mi relación con mi familia, me siento bien, cómo está la relación con mis amigos, bueno, en general, un montón de ámbitos en los que tenemos que analizar si nos encontramos con dinámicas placenteras o dinámicas más bien, llamémoslo, ¿Saludable? nocivas, no, al Ah, bueno, contrario, ¿no sivas? nocivas, ¿sí? Y así poder decir, oiga, mire que tampoco sé el placer sobre mí mismo, que hay un montón de dinámicas en mi vida que están escolmadas de insatisfacción, que están escolmadas de emociones y sentimientos no tan agradables, y yo que creía que me la pasaba buscando placer y llevo un montón de tiempo que ni siquiera sé qué es lo que me Claro. gusta y cómo encontrarlo. Y lo curioso es que como hay patrones nocivos que ya se volvieron naturales, vas a búsquedas de placeres momentáneos desde lo externo que solo te hace más daño. Y Y no más te es, alejan del claro, encontrarte y el conocerte. y no estamos satanizando el uso del alcohol si te gusta, de pronto si te gusta usar drogas, pues tampoco hay ningún inconveniente con que lo quieras hacer de esa forma. Hay inconvenientes, pero no somos quienes para Eso, prohibirlo. no queremos juzgarlo, No es que no podemos pero tampoco. ya la ciencia demostró que las drogas sí generan alteraciones y eso ya está súper hiper mega controlado. Las drogas de uso recreativo, pues como las mal llamadas de uso recreativo, pero en realidad Toda estás, sustancia, sí, inclusive hasta el café, el chocolate. en realidad, perdón, en realidad estás yendo hacia esa sustancia a buscar un placer extremadamente momentáneo porque crees que te conoces o estás yendo allá porque en realidad no te conoces y estás ocultando Y estás en un loop procesos. ahí inconsciente, tal vez, en un loop Exactamente, inconsciente ahí exactamente. de conductas que tal vez crees que eres tú, pero no eres tú. Ujú. ¿Sí? Bueno, hay algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que nombraste el tema del consumo de sustancias y eso. Hablabas algo acerca de la búsqueda repetitiva de pequeños placeres. Sí. Ok. El cerebro está buscando placer por naturaleza desde que nacimos. Eso lo nombramos hace un ratico. Y el cerebro, por naturaleza, él busca siempre la ruta más corta para obtener el mismo resultado. O sea, él tiene una Facilista. economía facilista a Sí, sí, nivel conductual. sí. Entonces, él siempre va a preferir esto que se hace fácil y que te genera placer. Así el placer sea más chiquito. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer. Entonces tienes que tener cuidado con dinámicas placenteras, y voy a ponerlas entre comillas, no porque no sean placenteras, sino porque no son saludables. Dinámicas placenteras que se dan porque son fáciles de hacer, tu cerebro las aprende fácil, porque entre más fácil sea hacer, o sea, entre más corto sea el hacer algo fácil y recibir el estímulo placentero, el cerebro va a decir, uy, qué chimba esto. Entonces, entre más la dinámica se parezca, se asemeje a esto que acabo de explicar, más te vas a enganchar a esa dinámica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El teléfono. El teléfono siempre lo tienes en tu mano, lo sacas del bolsillo y por lo general lo que haces es revisar las notificaciones de la red social que quieras. Así sea inclusive si eres workaholic de tu correo. Y Mm, revisar si alguien te mandó algo. Esa revisión de la notificación del DM, de la notificación del like, de la notificación del mensaje, de lo que sea que tú estés esperando o inclusive a veces no esperando pero asumiendo que va a llegar, es ese chute de satisfacción y placer
que tu cerebro está buscando. Como es tan fácil, solamente mirar, observemos a lo largo del día cuántas veces o analicemos Sí, cuántas veces estamos mirando el sí, sí, sí. teléfono buscando esa Yo satisfacción. muchas veces digo mierda. Es Que hay que activar esta muchísima, mierda. muchísima. Ahora, por ejemplo, el tema del comer saludable en una dieta rigurosa durante un periodo de tiempo, o sencillamente ir y decirle sí la torta de chocolate, A los palitos de queso. a los palitos de queso, al pan, a la gente que le encanta el Sí, pan. sí, 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 el sí. decirle sí, porque es fácil. Sí. O sea, la satisfacción de comerte el pan o el helado Ajá. y sentirte, placentero, sí, sentir placer es inmediato, mientras que el aguantar y comer saludable, la sensación de satisfacción es un poco más a largo plazo. Exactamente. Entonces, ojo con las dinámicas que son fáciles de consumir. Esas dinámicas placenteras logran enganchar más fácilmente. Claro, y terminan convirtiéndose en algo nocivo porque Por lo general. en exceso que hay Por lo que no general. sea nocivo, todo en exceso, Todo en exceso termina siendo nocivo, nocivo. sí. Entonces la idea es encontrar un balance, encontrar ese equilibrio entre todas esas dinámicas que producen placer. ¿Cómo lo reconoces? Autoconocimiento, navégate, explórate, experimenta. Hay muchas cosas que quizás te están generando placer, que puede ser un placer que te lleve a algo nocivo, que podrías estar produciéndola con algo un poco menos nocivo, como hacer actividad física, como comer más saludable, como dormir las horas adecuadas, como tomar la suficiente agua, o sea, hay muchas cosas, hay que empezar a explorar, el meditar, o sea, hay mucha exploración por hacer, pero todo empieza desde adentro. Desde Utiliza dinámicas, no, utiliza placeres identificados para convertirlos en premios por, no sé, por tareas cumplidas. Sí, es una buena forma también de Entonces hacerlo. tienes una tarea cumplida y sabes que te gusta tal cosa, te genera placer, listo. Cuando logre terminar mi tarea cumplida, puedo llegar a acceder a eso que me hace sentir Exacto, placer. sin llegar a los excesos también. Es normal. Una cosita que me parece también interesante y que vale la pena, digamos, destacar con el tema de la búsqueda de placeres. Y es que si tú logras entender cuáles son los procesos que están involucrados en tu cuerpo, en tu cerebro, en torno a ese placer, también lo puedes complementar con la misma alimentación. Y esto va para las personas que pueden llegar a sentirse un poquito deprimidas, para las personas que pueden llegar a sentirse un poquito bajas de nota, el consumo de algunos alimentos que pueden promover la construcción de esas sustancias hormonales en nuestro cuerpo, pues tienen que estar presentes en nuestras vidas. Por ejemplo, el pescado, por ejemplo, el cacao, los chocolates, pero presentados en cacao oscuro, 70, 80, 90, 100%, las almendras, las grasas saludables. las grasas saludables, por ejemplo, el aceite de oliva, las aceitunas, las nueces, ¿sí? Todo eso que los pueden buscar, digamos, por ejemplo, en internet o con su nutricionista de confianza, preguntarle, pueden ser suplementos naturales que a diario pueden estar alimentando los tanques, llamémoslo así, de sustancias que te puedan permitir sentir placer. No solamente lo que está afuera, hablando de lo que está dentro. Exactamente, hay una conciencia al respecto de una búsqueda de placer que me lleve a un proceso evolutivo más elevado. Sí, sentirte más feliz porque estás comiendo bien. Y créeme que al mediano o largo plazo te vas a sentir más feliz porque estás comiendo bien. Sí. Bueno, tema profundo, seguramente habría mucho más que hablar sobre esto. Traeremos a alguien más adelante que nos ayude a profundizar y a entenderlo un poco más. La idea es que se amplíe un poco el espectro que tienes actualmente. Si estás envuelto en algún placer que te está haciendo daño, puedes salir de él en el momento en que lo decidas, porque la vida son decisiones. Correcto. Puede ser fácil, puede ser difícil, dependiendo de algunos factores, pero se puede. Y el primer paso puede ser más difícil, o a veces el segundo va a ser el tercero, pero la idea es no parar. No parar porque lo que hablamos ahorita, viene un resultado que te va a llenar mucho más. Identifica los placeres y vívelos y disfrútalos también. Y encuentra ese equilibrio, que es la idea de todo esto. Que la idea, todo equilibrio siempre va a traer un buen beneficio. Exactamente. Muchachos, señoritas, damas, caballeros, niños, perros, gatos, todos. Esto aún no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por escucharnos. Mario Betancourt. El señor Carlos. Un abrazo gigante. Chao. Pescado.